Vinos. De eso vamos a hablar esta noche en nuestra entrevista de medianoche, aquí con un experto, José Luis Belucio, con muchos años en metido en el vino. Tomando la Semana Santa y el vino, hay una creencia que el vino de la Última Cena venía de Irán y que lo llevaban a Jerusalén desde Shiraz, la cepa Syrah, como la conocemos acá. ¿Es así? Hay estudios posteriores a esa era una creencia antigua en realidad, hay estudios posteriores que nos cuentan, que nos marcan que hay antecedentes de uvas Syrah anteriores en el Valle del Ródano, en Francia, con lo cual ya está desestimado por completo que provengan de la Última Cena y que sea propia del lugar. Por lo tanto, se hacían en esa zona, Es muy posible. se producían vinos. Es muy posible. Vamos al Malbec argentino, Vamos al Malbec, que esta semana tiene su Día Internacional. ¿Por qué Malbec en la Argentina cuando en realidad teníamos prácticamente, no sé, más del 50 o 60% de las variedades que hay en Europa, aquí en Argentina? Bueno, tenemos que partir de la base de por qué el Malbec World Day, por qué el Día Mundial del Malbec. El 17 de abril se toma como Día Mundial del Malbec como conmemoración a la presentación para crear una quinta agronómica en Mendoza. Eso fue por decisión de una reunión que mantuvo Domingo Faustino Sarmiento con el gobernador Francisco Segura de aquella época de Cuyo, en donde le dijo que por qué no podíamos hacer lo mismo que él había hecho en Chile, y creó la primera, donde manda el boceto de lo que sería después la ley de la fundación de la Quinta Agronómica, y donde empezaron a salir los primeros ingenieros agrónomos o ingenieros agrícolas de la época de Latinoamérica. ¿Pero en esa época ya había Malbec? Justamente, todo este prolegómeno viene porque Sarmiento también le pide al gobernador que lo ponga como director de esa quinta agronómica a Aimé Puget, que es un ingeniero francés, y él es el que trae las estacas de las variedades finas y el que comienza con la enología fina en la zona de lo que es Argentina actualmente. Y ahí es donde trae el Malbec. A partir de 1853 empieza a haber plantaciones de Malbec en la Argentina. Pero en realidad pasan más de 100 años hasta que realmente el Malbec termina conquistando los mercados internacionales. ¿Por qué primero tardamos tanto en llegar ahí y después cómo es que realmente los conquistamos? Había un consumo completamente diferente en la Argentina respecto del sabor al que estábamos acostumbrados. En la Argentina se tomaba mucho más vino común o más vino finito, como se le decía en otra época, al vino realmente de gran calidad. Recordemos que Argentina tenía un consumo interno de 92 litros per cápita por año en el año 1970. Hoy en día, en 2018, cerramos 18.77 litros per cápita por año, pero con una calidad completamente diferente. Con lo cual, estamos hablando de dos mundos distintos. A partir de la reconversión argentina, hubo mucha más tecnología, una concientización de qué manera había que trabajar el viñedo y de qué manera había que trabajar en la bodega, con lo cual el vino empezó a cambiar. Y a partir de los años finales de los 90, Argentina empieza a vender al exterior una parte de su producción. Pero tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante. Más del 80% o el 80% de la producción argentina se consume en el mercado interno. El 20% solamente es el que se vende al extranjero. ¿Y el Cabernet Franc va a ser el próximo Malbec? Es difícil decirlo, es muy poco lo que está implantado de Cabernet Franc en la Argentina. Para que tengamos una idea, de las 220.000 hectáreas, 218.000 hectáreas que hay hoy en la Argentina plantadas con vid, 42.999 corresponden a Malbec. Menos de 3.500 corresponden a Cabernet Franc. Y es un tema de moda, es un tema que hace muy poco tiempo que está en el mercado. No todas las bodegas elaboran Cabernet Franc y no en todos los viñedos, no en todas las zonas de Argentina se puede madurar de tal manera para que ese Cabernet Franc sea considerado de muy buena calidad. Muchas gracias, José Por favor, Luis. gran placer. Gracias por la invitación.